Salve María. Hoy les quiero contar una historia, pero historia verídica. No es un cuento, es una historia muy linda de el sitio al santuario de la Virgen de Czestochowa. Ustedes recordarán en el pontificado de San Juan Pablo II, él difundió mucho esta devoción porque la Virgen de Czestochowa, la Virgen Morena, es la patrona de Polonia. Y no se sabe con certeza su origen, pero algunos atribuyen a que haya sido pintada por San Lucas, el evangelista que era médico y era pintor, y conoció a la Virgen, es el que más habla de la Virgen. Está pintada sobre un retablo de madera y, en fin, por ciertas circunstancias históricas, quizás fue en la época de las cruzadas que fueron a Jerusalén muchos nobles europeos, que este cuadro haya terminado en Polonia. Y se le construyó un santuario muy lindo y la devoción a ella fue creciendo muchísimo. En el siglo XVII, buena parte del norte de Europa, los países que rodeaban a Polonia, entre ellos Suecia, Noruega, bueno, Alemania, habían caído en el protestantismo. Y hubo muchos conflictos bélicos entre ellos y los católicos. Y hubo un rey que fue un gran general con muchas capacidades militares, que fue Carlos Gustavo de Suecia. En esa época Noruega y Suecia eran el mismo reino. Y él comenzó a expandir el poderío de Suecia y el poderío de su religión por toda Europa. Y Polonia pues es un país muy estratégico porque por ahí se sale hacia el mar Báltico. Entonces era un país muy importante de ser tomado por ellos, y de hecho el rey Carlos Gustavo fue con sus principales generales y entró en Polonia. El fervor católico estaba muy adormecido y no hubo prácticamente ninguna resistencia, fue triunfo tras triunfo tras triunfo. Y llegó un momento donde el único bastión que permanecía resistiendo y en el cual se habían refugiado, no mucho, porque la mayoría de los nobles habían hecho pactos con los suecos, se habían entrado en concordias y se habían entregado, prácticamente no habían resistido, pero bueno, 5 nobles con algunos de sus soldados, en total 160 soldados, que eran los campesinos que dependían de estos nobles, se refugiaron en el monasterio, porque ahí hay un monasterio de carmelitas en el santuario, es regentado por los padres carmelitas, y habían unos 60 monjes viviendo ahí. Entonces estos se refugiaron y este pequeño grupo reducido enfrentó al general sueco, el general Miller, que tenía casi 4.000 soldados y muchos cañones, muchas armas. Entonces, bueno, rodearon el santuario, que está fortalecido, hasta hoy en día se puede percibir cómo está rodeado de murallas, porque ya había sido objeto de ataques en el pasado, estaba fortalecido, y comenzó el sitio, fue rodeado, y bueno, en torno del monasterio hay una pequeña población que se formó en torno del monasterio, y los suecos pues lograron dominar hasta ahí, llegar hasta los muros y dominar esa población alrededor del muro, y los sitiaron, los bloquearon para que no entrara más comida y tal, y comenzaron a hacer los ataques. Pero entonces lo interesante de esta historia es ver cómo esto es reflejo de la batalla espiritual, que siempre el bien tiene que trabar para defenderse de los ataques del mal, los hijos de la luz, de los hijos de las tinieblas, los hijos de Dios, de los hijos del demonio. Y como siempre los hijos de las tinieblas usan las mismas tácticas, usan una táctica que alguien calificó como el miedo-simpatía. Entonces ellos vienen, amenazan, rodean con todo ese ejército enorme y mandan de emisario a un noble polaco que se les había vendido a ellos, y lo manda como emisario para convencerlos de que no resistan, que mejor se entreguen, que abran las puertas y se entreguen, que ellos van a ser muy bien tratados y ellos se rinden y tal. Pero el fraile, un hombre virtuoso, Fray Kordecki, era el prior de los carmelitas, asistido por el Espíritu Santo, ya tenía noticias además de que en otras partes ellos habían cometido atrocidades contra los que ellos lograban vencer, y cómo no cumplían las promesas. Entonces él dijo que no iba a entregarse, que iba a resistir. Entonces comienza el ataque
los suecos, comienzan a bombardear, a tirar cañonazos en los muros y tal para amedrentar un poco, y luego mandan una carta. Entonces en la carta otra vez diciendo, mire, mejor ríndanse que les va a ir mejor, los vamos a tratar bien, vamos a respetar su religión, no se preocupen, tal, es mejor que se entreguen. Y ahí Fray Kordecki dice, bueno, ya no hay tiempo para responder cartas y para escribir, la respuesta es esta, y lo que hace es, ¡pum!, comienza a disparar sus cañones. Pero un hecho bonito es que antes de comenzar el ataque, o sea, la respuesta de los cañones desde la fortaleza del santuario, hizo una ceremonia muy linda, fue con el Santísimo Sacramento por todos los muros, bendiciendo todos los muros con el Santísimo Sacramento y dando una bendición solemne a cada uno de los cañones, a las balas y a la pólvora, o sea, todo lo que iba a ser usado en esa respuesta al ataque de los suecos, y se celebró una misa solemne. Y bueno, comenzó el sitio, iban cada vez estrechando más los suecos, atacando cada vez más, y una cosa bonita es que todos los días, desde lo alto de la torre más alta, que era la torre de la capilla, todos los días se escuchaban, en medio del fragor de las balas y del combate, se escuchaban los monjes cantando himnos. Entonces muy lindo como ellos tenían presente que eso sobre todo es una guerra espiritual, y en la guerra espiritual lo más importante, la principal arma es la oración. Y eso dejaba también desconcertados a los suecos, porque veían que estaban atacando con una ferocidad tremenda y los monjes cantando con su mente puesta en Dios. Y bueno, respondiendo al ataque, los suecos lograron tomar unos depósitos de trigo que estaban en esta población, allá al lado del monasterio, y entonces los monjes y los que resistían en el monasterio lanzaron bombas incendiarias, incendiaron los depósitos de trigo, que era el trigo del cual ellos también se beneficiaban, pero entonces los incendiaron para que los suecos no se pudieran beneficiar y dejarlos sin ese alimento que les podía servir. Luego mandan otra vez otro emisario proponiéndole una tregua, ¿no? Mire, tregua no, una capitulación, entréguese, ríndense. Bueno, y comienzan las presiones dentro del propio monasterio. Un superior de un monasterio vecino le manda una carta a este Fray Kordecki diciéndole, mire, mejor entreguen eso, no sea loco, eso es una falta de prudencia, ese ejército es muy grande, es mejor rendirse. Luego viene otro noble también que se había entregado a los suecos, se había rendido, también lo mandan, y un noble anciano, ya veterano también, le dice, mire, mejor entréguese. Es una presión psicológica tremenda. Entonces la presión del ataque es el binomio miedo-simpatía. Entonces atacan para asustar y después sonríen y dicen, no, mire, no luche, entréguese, baje la guardia y entréguese. Pero este Fray Kordecki, una fe firmísima, con una confianza en la providencia, continúa con la oración y continúa con la acción, respondiendo a las balas. Hay una cantidad de hechos milagrosos. A cierta altura los suecos, viendo que de la capilla era que salían esos cánticos tan hermosos, que eran oraciones, llenos de furia, dispararon una bomba incendiaria, y la bomba tocó la torre de la capilla de una manera inexplicable, rebotó delante de todo el mundo y rebotó así grandísima, y la bomba incendiaria como que explotó en el aire, formando una gran luminosidad, dejando claro que era Dios que estaba protegiendo a estos monjes. Y bueno, llegaban noticias de que el resto del rey de Polonia, el rey Casimiro, había huido del país, eran cada vez más las ciudades que estaban siendo perdidas, o sea, todo era malas noticias, humanamente hablando estaba todo perdido. Luego le llega noticias de que llegaron refuerzos para los suecos, llegaron una cantidad de cañones más para los suecos, entonces todo muy difícil. Un hecho muy bonito, uno de los 5 nobles que estaban dentro del monasterio, los pocos que habían querido resistir, tuvo una salida repentina, abrió las puertas de las murallas y salió con un destacamento de sus soldados y hizo una incursión en las tropas suecas y, en fin, atacó a varios, mató a muchos, se robó algunos cañones y volvió a entrar en la fortaleza y cerró. Y él solo tuvo 3 muertos, una cosa impresionante. Bueno, entonces ahí los suecos dijeron, bueno, aquí no hay nada que hacer, esto hay que destruir este monasterio, vamos a atacar con todo. Entonces empezaron a lanzar todo tipo de bombas, mañana, tarde y noche, comenzaron a cavar en las murallas, a cavar fosas para tratar de abrir unos túneles y poder entrar en la ciudad y ya dar el asalto final.
y los suministros y las municiones de los católicos, de los polacos que resistían ahí, pues se estaban acabando. Entonces estaban en una situación tremenda. En una de esas, un joven que era muy destacado en los combates, un joven católico muere, y eso desanimó hasta incluso a algunos monjes, y siempre todos los días se hacía al final del día una reunión, se hacía el balance del día y se consultaba a todos si había que resistir o no, y siempre todos habían estado unánimes que había que resistir. Pero ya viendo la cosa desesperada, incluso algunos monjes comenzaron a flaquear y a decir: oiga, el padre Kordecki, ¿no será el caso mejor de entregarnos? Porque esto está en una situación perdida. Y ahí Fray Kordecki, lleno de santa indignación, le responde con herejía: pero ustedes no tienen fe. ¿Acaso Dios no es omnipotente? ¿Acaso Dios no está de nuestro lado? Aunque todo indique que está perdido, Dios no nos va a abandonar. ¿Cómo se les ocurre? Hay que seguir resistiendo. Vamos a seguir resistiendo. Y continuaron resistiendo. Bueno, llega el día 7 de diciembre. Es la fiesta, la víspera de la fiesta de la Inmaculada. Y ahí los suecos pero redoblaron con todas sus fuerzas. Y hay un hecho impresionante, y los monjes ya en las vísperas del 8 hacia el 7 en la noche hicieron una misa solemne, himnos a la Virgen, comenzaron a celebrar la fiesta de la Virgen en medio de los ataques. Y entonces uno de estos suecos comenzó a blasfemar contra la Inmaculada Concepción. Y en el momento en que él estaba blasfemando, una bala perdida, porque fue una bala que pegó en el piso, que iba en otra dirección, pegó en el piso, rebotó y ¡pum!, lo mató en ese momento. Entonces el blasfemo quedó con sus labios cerrados y no pudo seguir blasfemando. Luego, ya el día 8 de la Inmaculada, una neblina muy densa cubrió todo el monasterio. Entonces esa neblina pues escondía a los sitiadores suecos. Entonces ellos aprovecharon para acercar al máximo los cañones, redoblar la excavación en los muros para abrir túneles y poder entrar. Entonces redoblaron el ataque aprovechándose de la neblina. Y ahí Fray Kordecki, el superior, comenzó a rezar exorcismos y a invocar a la Virgen, y de un momento para otro toda la neblina desapareció, dejando a los suecos ahí a la vista. Y como ya había caído nieve, entonces con el fondo blanco de la nieve se veía clarísimo todas las tropas suecas, y ahí aprovecharon los polacos para disparar sobre ellos. Pero bueno, de todo modo la situación seguía de mal en peor para los católicos, a pesar de todo eso. Y llega el día de la Navidad. Llega el día de la Navidad, ya los protestantes suecos estaban a punto de tomar la fortaleza, de tomar el santuario, y como era día de Navidad, los polacos desde dentro del monasterio paran toda la batalla y una misa solemne en honor a la Navidad, la misa de Navidad con campanas, con incienso, con procesiones. Bueno, varias veces ya habían hecho, en varias ocasiones salían y hacían procesiones con el Santísimo por las murallas, y este día de Navidad también. Y luego hicieron una fiesta para celebrar la Navidad, cantando villancicos, con alegría y tal, cuando todo estaba perdido. Entonces, de tal manera los suecos quedaron sorprendidos de ver la alegría de esos polacos en medio de una aparente derrota, que ellos pensaron que tenían suministros para muchos meses y que les habían llegado refuerzos, porque no se entendía cómo, estando todo aparentemente perdido para ellos, manifestaban tanta alegría. Y ahí en la noche los suecos deciden abandonar el sitio y marcharse. Pero entonces lo más interesante es que no fue solo la alegría de los polacos que los desanimó, sino que el propio general Miller, él contó eso a varios testigos que presenciaron cuando él contó eso, que una señora muy hermosa se le había aparecido con su rostro muy indignado, mandándole a que tenía que abandonar el monasterio y que tenía que huir y dejarlo ya en paz a esos monjes. Y entonces él quedó tan atemorizado por esa aparición de esa señora, que ahí él decidió irse. Y pasando por una capilla de unas monjas ahí en las cercanías, y de eso dieron testimonio esas monjas, él vio una copia de la Virgen Morena, que es la que está en el monasterio de Częstochowa, vio una copia muy linda y dijo: pero esa se parece a la señora que me apareció. ¿Usted no me regalan una copia de este cuadro? Y mire que este hombre era protestante, no tenía devoción a la Virgen.
Sin embargo, pidió una copia del cuadro de la Virgen y se lo llevó con él. La Virgen, que le incutió terror, pero en cierto sentido lo cautivó con su belleza y su grandeza. Y ahí entonces terminó el sitio. Incluso otros soldados suecos también dicen que los que estaban excavando en los muros, que un monje con una barba larga así, también se les había aparecido y les había dicho: de aquí a poco ustedes se van a ir de aquí, ustedes no van a poder tomarse esa fortaleza, amenazándolos y desanimándolos. Y después vieron un cuadro también, y de ese ¿quién era ese monje? Y era San Pablo el Ermitaño. Incluso en algunas ocasiones algunos vieron a San Pablo el Ermitaño, que murió siglos atrás, celebrando misa en un altar lateral de la capilla del monasterio. Entonces vemos cómo todo es, en fin, es un hecho milagroso, y cómo la Virgen los asistió en medio de todas estas vicisitudes, y ante la aparente derrota de un ataque de los enemigos, por la fe de un hombre, este Fray Kordecki, que no quiso ceder ante las propuestas de rendición, ellos resistieron con fe, con espíritu sobrenatural, y Nuestra Señora los asistió, y ella misma intervino y hizo con que ese sitio terminara y los liberó. Un sitio que duró 38 días, en el cual unos poco más de 200 hombres pudieron resistir a los ataques de casi 4.000 soldados. Y a partir de esta derrota de los suecos, este último baluarte que quedaba fiel en Polonia y que no habían podido conquistar los suecos, esto levantó, llenó de ánimo y despertó un espíritu de heroísmo en el resto del pueblo polaco, y ahí los polacos como que se despertaron de esa modorra en que se encontraban y comenzaron a ganarle batallas a los suecos, y comenzó una reconquista. Ahí el rey Casimiro de Polonia, que estaba en el exterior, volvió y vino a liderar sus tropas y vino al santuario de Nuestra Señora de Częstochowa. Él, como rey, la nombró la patrona de Polonia. Y hasta hoy en día la Virgen de Częstochowa es la patrona de Polonia. Incluso un detalle bonito para terminar: en los cuadros de la Virgen se puede ver que ella tiene 2 rayas aquí en el rostro, y parece que fue un soldado de estos incrédulos que logró penetrar hasta el recinto. En otra ocasión, no fue en este sitio, pero en otra ocasión, también un soldado incrédulo, enemigo de los católicos, logró entrar hasta la capilla y, con odio a la Virgen, con un puñal, le pegó 2 puñaladas en el rostro. Por eso tiene esas 2 cortaduras. Y de una manera milagrosa, del rostro de la Virgen brotó sangre. Entonces pidamos a la Virgen de Częstochowa. Como les digo, esto es una figura de la batalla espiritual que siempre se va a trabar y que hoy en nuestros días estamos trabando, los hijos de la Virgen, los hijos de Dios, contra tantos enemigos que van como que sitiando la iglesia, van estrechando el cerco, y pareciera que todo está perdido para la iglesia, pareciera que todo está perdido para los que siguen a la Virgen. Y en ciertas ocasiones nos van a sonreír, nos van a prometer que si nos entregamos, que si no practicamos más nuestra moral, si no somos más fieles a la iglesia, que nos van a dejar vivir en paz, y que en fin nos van a prometer el oro y el moro. No hagamos caso, son puros ardides. Tenemos que ser fieles a Dios, tenemos que ser íntegros en la práctica de nuestra fe, de nuestra religión, y aunque parezca que la iglesia está perdida, aunque parezca que sus enemigos la van a aniquilar, la iglesia es inmortal, y para quien tiene fe, la Virgen va a intervenir, y como ella dijo en Fátima: por fin mi inmaculado corazón triunfará. Se puede decir que en Częstochowa, a pesar de que humanamente estaba todo de mal en peor y estaba todo perdido, por fin el Inmaculado Corazón de María, por fin la Virgen de Częstochowa, la Virgen Morena, triunfó. Y muy bonito que este monasterio está en un pequeño monte. Ese monte se llama Jasna Gora, el Monte Blanco, símbolo muy lindo de lo que es la pureza de la Virgen, una referencia de la pureza de costumbres, de la fidelidad que todos los católicos debemos de tener hoy en día. Nuestra Señora de Częstochowa, rogad por nosotros, rogad por la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María.